Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por hacerse presente en este día, a este seminario. Es la primera vez que lo estamos haciendo. Espero que no sea la última, sino que podamos tener otra vez otras oportunidades. Así como dijo la pastora Marta, no es exclusivo para los que están con problema de depresión, sino para conocer un poquito los síntomas, conocer las causas, conocer un poco cómo manejar, cómo ayudar a alguien que tiene problema de depresión. Estamos en el día a día rodeados de personas con problemas emocionales. Entonces, la idea es que cada uno salga con un concepto, con una idea, por lo menos algo en mente de cómo puedo ayudar a otras personas que están pasando difíciles o identificarse si yo estoy teniendo este problema. Antes de entrar netamente en lo que es depresión, quiero primero ver un poquito qué es la salud mental, ya que la depresión es un problema de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. La salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos las decisiones en nuestro día a día. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define que tener salud es un bienestar físico, emocional y social, y no solamente ausencia de enfermedades, porque podemos tener ausencia de enfermedad pero no estar bien emocionalmente o no estar bien psicológicamente. Entonces, cuando hablamos de salud mental es un bienestar que abarca a todas las personas. Ahora, hay 3 condiciones que atentan a la salud mental. ¿Alguien se siente identificado con esto? La ansiedad es un exceso de futuro, la depresión, exceso de pasado, y un estrés, exceso de presente. Estrés es la palabra que está de moda, que todos de alguna manera lo vivimos. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que sería una persona que tenga estos 3 excesos en su vida? Y de eso hay muchos. Personas que tienen exceso de ansiedad, exceso de estrés, exceso de depresión. ¿Por qué? Porque su día a día está saturado, está cargado. Además tiene una mochila muy cargada del pasado y otra mochila que le pesa acerca del futuro. Ahora, de todo esto, la que más consultas a nivel psiquiátrica y psicológica tiene es la depresión. ¿Por qué? Porque normalmente una persona cuando está en ansiedad, después vamos a ver un poquito algunos síntomas, es como que está más acelerado y está muy activo y bueno, estoy nomás un poco ansioso, estoy estresado, y no lo ve como algo malo, no lo ve como una necesidad de consultar o de buscar ayuda. Pero sin embargo, cuando está triste, que no me quiero levantar, no puedo trabajar, me siento mal o tengo pensamientos de suicidio, ahí sí buscamos ayuda. Entonces, justamente esa es la idea de hablar un poquito sobre la depresión. Ahora, sufrir un gran dolor, ya sea por la muerte de algún familiar, de una mascota, o sea el dolor que sea, o tener una preocupación excesiva o sentirse estresado por el exceso de trabajo, no necesariamente significa estar con depresión. Pero sí, estas alteraciones pueden ser el desencadenante de una depresión. Para poder decir que hay un cuadro depresivo, tienen que darse varios síntomas. Con que te presentemos 1 o 2 síntomas no se considera una depresión como tal, sino más bien un estado de ánimo bajo, un momento de estado de tristeza. Famoso eso, no estoy depre hoy. Pero la depresión en sí, para que sea considerada depresión, tiene que darse ciertos síntomas específicos. Y ahí vemos los síntomas principales. Un estado de ánimo deprimido,
tristeza, vacío, desesperanza, llanto fácil. Ahora, este estado de ánimo deprimido tiene que darse todos los días o casi todos los días a lo largo de un determinado tiempo. Si yo un día mi ánimo está de triste o no es depresión, porque tiene que darse a lo largo de un determinado tiempo. También la pérdida de interés o de placer por casi todas las actividades. Cuando la persona pierde lo que antes le producía placer, ahora ya no me produce placer, puede ser un síntoma depresivo. Y de nuevo, tiene que darse a lo largo de varios días o todos los días, a lo largo de un determinado tiempo para ser considerado. Esos son los dos síntomas principales de la depresión: el estado de ánimo deprimido y la pérdida o falta de interés o de placer en las cosas. Después hay otros síntomas. Hay un aumento o disminución del apetito. Hay personas que cuando están deprimidas comen y hay un aumento de peso. Y para otros es todo lo contrario, hay pérdida de peso. O sea, sí o sí hay una alteración en el peso en las personas que están pasando por depresión. Hay otra de las alteraciones es en el sueño. La persona pueden tener insomnio, no poder dormir, o tener una hipersomnia de dormir más de 12 horas y no poder levantarse. O sea, en cualquiera de los dos extremos puede estar dentro de los síntomas de depresión. La agitación o retraso motor. Algunos es como que se aceleran, están muy agitados, muy acelerados, y a otros es como que están muy enlentecidos. La fatiga es otro de los síntomas, donde la persona está cansado, donde la persona no tiene ganas, a lo mejor se levantó, hizo 2, 3 cositas y ya se siente muy cansado, está fatigado. Y el sentimiento de inutilidad. Yo no sirvo, no valgo luego para nada, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito, ¿verdad? Ese síntoma de inutilidad. Por supuesto que hay muchos otros síntomas, pero estos son los síntomas principales que presenta una persona que está con un cuadro depresivo o que está con un trastorno depresivo. A veces pensamos que lo contrario a depresión sería alegría o felicidad. Y no, lo contrario a la depresión es la vitalidad. De tener esa vitalidad de levantarse, de vestirse, de ir a trabajar, a pesar de que hoy estoy triste o que puedo hacer esto, a pesar de que estoy cansada. O sea, lo contrario de la depresión es la vitalidad, de tener esa vitalidad, esas ganas de hacer algo. No es justamente la alegría. Dentro de la depresión hay factores de riesgo, ¿sí? Porque las causas pueden ser múltiples y a veces cuesta identificar cuál es la causa. Pero hay factores de riesgo, factores que predisponen a la persona a llegar a un cuadro depresivo. El primero es la afectividad negativa como respuesta a los acontecimientos vitales estresantes. ¿Qué quiere decir esto? El tener los afectos, las emociones en forma negativa cuando hay un suceso, un acontecimiento que genera estrés. Una de las cosas que más carga afectiva negativa tiene es la muerte. Y muchas veces hay personas que tienen un familiar ya de 80, 90 años o más y es como que le dan una afectividad negativa. No, si se muere mi mamá, si se muere mi papá, no sé qué va a pasar de mí. Cuando el ciclo de la vida nos dice que todos vamos a morir, antes o después, pero a todos nos va a tocar. Entonces, ¿qué carga afectiva le damos a la muerte? ¿Qué pensamos de la muerte? Otra de las cosas es, por ejemplo, cuando diagnostican de una enfermedad crónica. Entonces, ese acontecimiento estresante, de acuerdo a esa afectividad que le damos,
va a ser propenso a generar depresión. Si una persona dice, bueno, me diagnosticaron una enfermedad crónica y piensa, se me acabó la vida, ya no vale la pena seguir viviendo, y lo ve todo en forma negativa, entonces hay una predisposición a sufrir depresión. Pero si la persona dice, bueno, me diagnosticaron una enfermedad crónica, voy a ver cómo puedo hacer para sentirme lo mejor posible a pesar de la enfermedad. Entonces está con menos carga de afectos negativos. Otro de los factores de riesgo son los factores ambientales, como los acontecimientos adversos en la infancia. Y cuanto más temprano en la infancia haya ocurrido, son más intensos. ¿Cómo sería? Por ejemplo, un abuso, cuando los niños sufren de abusos sexuales, o sea el tipo de abuso psicológico o maltrato físico, sea el tipo de abuso que sea, van a estar más propensos a desarrollar depresión. Otra de las cosas es, por ejemplo, cuando un niño pierde a uno de sus progenitores. No es lo mismo perder un padre, una madre cuando ya somos adultos que cuando un niño pierde a uno de sus progenitores. La carga de afectividad negativa va a ser mucho más intensa. O sea, ese factor ambiental lo va a predisponer a desarrollar una depresión. Y el otro son los factores genéticos y fisiológicos. ¿Qué serían los factores genéticos? La sangre no es agua. En la sangre se transmiten los genes que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y cuando hubo un familiar cercano que sufrió de depresión, esa carga genética va a estar más fuerte en la persona. Y fisiológicos, una persona que tiene sobrepeso va a ser más propenso, una persona que tiene exceso de colesterol, exceso de azúcar, va a estar más propenso también a sufrir de depresión en algún momento. La heredabilidad es de aproximadamente el 40% en la depresión. O sea, una persona, si su papá o mamá tuvo depresión, tiene un 40% más de probabilidad de padecer también de depresión. Eso es lo que dicen los libros, es lo que dicen los estudios, es lo que dice la ciencia. El hecho es que solo quienes enfrentaron o enfrentan un trastorno depresivo pueden entender lo que significa perder el sueño sin ninguna razón o dormir más de 12 horas y no poder levantarse. Solamente estas personas van a saber lo que es llorar mucho sin un motivo justificado, no ser capaz de hacer lo que quiere, sintiéndose incapaz, inepto, tener malos pensamientos, sentirse culpable por cosas que no tiene nada, que no le concierne, pero igual tener esos sentimientos de culpa, vivir encerrado en sí mismo. En esos momentos los pensamientos de suicidio son muy altos. Así que cuando alguien tiene algún síntoma depresivo, no es un chiste, es delicado. Quiero que veamos un poquito qué ocurre en el cerebro de una persona deprimida. Ahí tenemos una imagen del cerebro con depresión y un cerebro normal. Es grande la diferencia. ¿Por qué? Porque la depresión no es solamente mi ánimo está mal, mi cerebro ya está funcionando mal. Algo está pasando a nivel físico en el cerebro que ya no funciona bien. El PET scan, como dice ahí, es un aparato de tomografía por emisión de positrones. Es un estudio por imagen que se usa con sustancias radioactivas. O sea, esto se hizo a través de esos aparatos. Y muestra la disminución de la actividad de la corteza prefrontal, esta parte del frente del cerebro. Y la corteza prefrontal es la que está implicada en la emoción y en la planificación. La corteza prefrontal es clave en el control de la conducta, la personalidad y en las funciones ejecutivas. O sea,
En la corteza prefrontal está esa capacidad de atarme un cordón. Que la persona que está deprimida es como que no puede ni agacharse para atar su cordón. Le cuesta agarrar un peine para peinarse. No es solamente que no se quiere peinar, le cuesta hacer esa función ejecutiva, se llama dentro de eso la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, está alterado su cerebro. También la amígdala, que se asocia con la regulación del estado de ánimo. Las reacciones emocionales están en la amígdala. Es la encargada de recibir la señal de peligro y reaccionar para protegerse. O sea, una persona cuando se encuentra en una situación de peligro, la amígdala no es la de la amígdala de la garganta, es la amígdala que está en el cerebro, una área es la que da esa señal de que algo está por ocurrir y el cuerpo reacciona. La persona que está deprimida tiene una disminución en todos esos neurotransmisores que están asociados a la amígdala. Por eso es que no ve que va a venir un camión y le va a atropellar y como que, y bueno, no pasa nada. No tiene esa voluntad o esa capacidad de decir, me voy a levantar y voy a correr, sino que está disminuida su capacidad. Y el hipocampo, que se asocia con la memoria, la atención y la concentración. Por eso la persona que está deprimida tiene la concentración, le cuesta concentrarse en algo, le cuesta prestar atención y su memoria, ni qué decir. O sea, todos esos aspectos es cómo funciona el cerebro. Porque, repito, nuestro cerebro tiene neurotransmisores y esos neurotransmisores se alteran cuando hay una depresión. Hay mucha superposición en los episodios a lo largo de la vida en cuanto a los síntomas. La ansiedad y la depresión van muy de la manito. Se superponen los síntomas y a veces es difícil saber si es un cuadro de ansiedad o es un cuadro depresivo, aunque la mayoría de las veces es mixto. En cuanto a los síntomas que se manifiestan, a veces vemos una persona que está aceleradísima y es difícil saber si está con un cuadro de ansiedad alto o si es su carácter, su temperamento, que de por sí es muy activo. Entonces a veces cuesta un poquito saber. O lo mismo con la depresión. Una persona que está opacada, que está sin ganas, ¿es porque está con un cuadro depresivo o es porque es parte de su carácter? Entonces, por los síntomas que se manifiestan, la historia familiar. Sí, ¿qué sabemos de los padres, los abuelos, los tíos? ¿Cómo es su historia familiar? También en cuanto a la respuesta al tratamiento, hay personas que, como dije al inicio, se van recién en busca de ayuda cuando están con síntomas de depresión, pero no cuando están con síntomas de ansiedad. Y tanto la ansiedad como la depresión alteran los neurotransmisores. No es solamente la depresión, la ansiedad también hace a que los neurotransmisores funcionen mal. Y en cuanto a las causas probables, por supuesto que la causa va a determinar también cuán grave, cuán leve, cuán moderado o cómo es la ansiedad y la depresión. No es lo mismo, como usé el ejemplo anteriormente, una pérdida para un niño, perder a uno de sus progenitores, que un adulto pierda a su progenitor. Esa causa va a ser muy diferente en un niño que en un adulto. Y hay síntomas que son comunes y hay síntomas específicos. Por ejemplo, acá vamos a ver el área afectiva, o sea, las emociones. En un síndrome de activación ansiosa pura, ¿cómo sería eso? Cuando es netamente una activación ansiosa. Acá vamos a ver cuando es síndrome mixto de ansiedad más retardada y depresión. ¿Cómo sería eso? Cuando la persona internamente ya estaba teniendo esos síntomas de ansiedad, pero no lo manifiesta, sino que aparecen en forma más retardada, más en el tiempo. Y también ya está con depresión. Y el síndrome depresivo puro. Según los libros, lo que estuve mirando un poquito, la ansiedad como síndrome puro es muy
muy poco probable. Sí es mucho más probable la ansiedad sola, pero en general la mayoría de las veces se da en un cuadro mixto. En el área afectiva, ¿cómo sería la ansiedad pura? Se manifiesta, por supuesto que no son todo, pero estos son los principales. El miedo y la tensión. La persona está constantemente tensa. Está con miedo, Jaque, cuidado, no haga esto, Siempre hay un miedo a todo. ¿Y qué va a pasar si salgo a la calle? No vaya a salir porque te pueden robar. No porque te puede... Si te va a pasar algo, te va a pasar en tu casa, te va a pasar en la calle, te va a pasar donde sea. Entonces, pero la persona ansiosa vive con ese miedo y vive con mucha tensión. ¿Cómo es en un caso mixto? Hay disforia, ¿qué es la disforia? Es un estado de ánimo de tristeza, de ansiedad o de irritabilidad. Es lo contrario a la euforia. Entonces la persona está más triste, está sin motivación, sin ganas y hay llanto fácil. ¿Y cómo sería en el síndrome depresivo puro? O cuando ya de aquí pasó acá y ya está netamente ya con un cuadro puro de depresión. Se manifiesta a través de la tristeza, la desesperanza. Ahora, quiero explicar, la desesperanza para un deprimido no es perder la esperanza, sino que voy a ir a unos cuadros más adelante y después vamos a volver allí. Para un deprimido, el término desesperanza incluye expectativas negativas. ¿Cómo es esto? El que ya perdió la esperanza está expectante de que lo próximo que le va a suceder va a ser negativo. Está con una expectativa de que todo lo que va a pasar va a ser negativo. Y hay un abandono de expectativas respecto a las probabilidades de cambio. O sea, ya abandoné, ya perdí la fuerza, ya no veo de que esto va a cambiar. Ya abandonó esa expectativa o esa probabilidad de cambio. Y es un alto grado de certeza respecto a tales creencias. O sea, no sé si ustedes logran comprender que no es solamente, perdí la esperanza. Va mucho más allá que eso. Es esa carga, esa expectativa negativa, el abandono de expectativas de cambio y una certeza de que eso que yo creo va a ocurrir. Y como el que está deprimido todo lo ve negativo y todo lo piensa a mal, está convencido de que eso va a ocurrir. A ese nivel es la desesperanza para un deprimido. Y hay un bajo afecto negativo, un estado de ánimo aversivo, de nerviosismo, miedo, disgusto, culpa, ira. Porque a veces pensamos que la depresión solamente es, no me quiero levantar, hoy no me quiero bañar, no quiero ir, no puedo. Pero la depresión en muchas personas se da por todo lo opuesto. Por una irritabilidad, por ira, la persona está siempre nerviosa, enojada, se enoja por cualquier cosa, todo le molesta, puede ser un síntoma de depresión. Y aquí quiero también explicar que especialmente en los niños, la depresión se da con esas características de irritabilidad, a veces decimos, pero qué berrinches que hacen. Hay que ver si esos berrinches no son más bien irritabilidad por presentar síntomas depresivos. Y aquí quiero acotar algo. La pandemia sacó todo lo peor de las enfermedades mentales. El Hospital de Clínicas, la Cátedra de Psiquiatría, siempre tuvo el pabellón para internar adultos. El año pasado que fui a hacer una especialización, el jefe de cátedra allí es el doctor Julio Torales, y nos contaba que durante la pandemia tuvieron que habilitar todo un pabellón para niños y adolescentes para internar por cuadros depresivos. ¿Se imaginan cuántos niños, cuántos adolescentes sufriendo de ansiedad o depresión? Entonces, ese bajo afecto negativo puede ser, esa ira e irritabilidad puede estar asociado a una depresión intensa. En lo conductual, en cuanto a la conducta, lo que se ve,
Cuando es un síndrome netamente ansioso, hay un aumento de la actividad. La persona está constantemente activa, todavía no llegó a su casa, no bajó la cartera y ya está poniendo la mesa para comer. Está constantemente activa. Una persona puramente ansiosa. Agitación, siempre está agitada, siempre está acelerada. Es como que vos le estás hablando, pero su mente ya está en lo que tengo que hacer, en lo que siempre acelerado. Y esa es la conducta que vemos. Lo que no vemos es cómo funciona su cerebro. Cuando se da en forma mixta, hay más pasividad, o sea, la persona ya está como que más pasivo, ya con menos ganas, con menos fuerza. Hay baja iniciativa. No, voy a dejar para mañana, no puedo hacer esto, pero sí vamos a hacer, no puedo. Hay una baja iniciativa. Hay una disminución de la energía. No tengo fuerza, estoy cansada. Hay una disminución de la actividad, ya de ser tan activa cuando está en un cuadro netamente depresivo, ya disminuye esa activación. Y hay un aumento de la dependencia, aumento de la dependencia de otras personas, aumento de dependencia de consumo de sustancias, aumento del consumo del alcohol, de medicamentos, o sea, hay aumento de dependencia en todos los aspectos. Y cuando se da cuando una depresión, hay retardo psicomotor, la persona es como que ya no puede caminar, no puede levantarse, es bastante ya, es muy visible en cuanto a su movilidad. Hay apatía, que la apatía es un estado de desinterés, de falta de motivación, ya nada le motiva, nada le interesa. También hay anedonia, que es la anedonia, es la pérdida del placer a las actividades que antes sí me gustaban hacer, antes me producía placer, pero ahora ya no puedo hacer, ya no significa nada para mí. Antes me gustaba cocinar, ahora ya no puedo cocinar. Antes me generaba placer ir al gimnasio, ahora ya no me quiero ir al gimnasio. O sea, una pérdida de interés en las cosas que antes le producía placer. Y los actos o las ideaciones suicidas también aparecen. Ahí se empiezan a ver los cortes, ya hay personas que intentan, que prueban una vez, ya toman sobredosis de medicamentos o hacen algunas otras cosas, pero ya puede haber pensamientos y muchas veces actos que tengan que ver con ideación o actos suicidas. En la parte somática, en el cuerpo, hay un aumento del tono autonómico. ¿Qué significa eso? Acá me van a ver con un montón de papelitos, pero siempre voy anotando cosas para que no se me escape, ¿verdad? El sistema autónomo o autonómico es parte del sistema nervioso y es el que controla todo el cuerpo, controla los órganos, o sea, es la computadora de nuestro cuerpo. Cuando hay un aumento del tono autonómico, quiere decir que todo el cuerpo, todos los órganos están activados. Los músculos respiratorios están aumentados, por eso las personas respiran aceleradamente, no puede, y su cerebro no se oxigena. Aumenta el tono del músculo cardíaco, entonces la persona que tiene taquicardia, siento que mi corazón me va a parar en cualquier momento. Hay un aumento constante en todo lo que tenga que ver con los músculos, los síntomas gastrointestinales, los síntomas, las glándulas sudoríparas, la persona transpira y no hace calor, ¿verdad? Pero transpira. Aumenta también las glándulas salivales, hay problemas con la vista. Y acá tenemos a nuestra doctora Karina. Hay algo que se llama visión de túnel, que es una problemática real que tiene que ver con la vista, con la visión. Me explicaba la doctora Karina, nuestra oftalmóloga, que literalmente el ojo es como que se queda así y no ve hacia los costados, no puede ver nada. Eso ocurre a nivel de la vista, de la visión.
Y las causas es el estrés. Un nivel alto de ansiedad hace a que uno, incluso me decía que hay personas que pueden perder la vista por una cierta cantidad de minutos o un tiempito por un nivel alto de estrés. ¿Por qué? Porque él aumenta el tono autonómico de todo el cuerpo y afecta todos nuestros órganos. Eso después vuelve a su normalidad, puede durar de 15 minutos a 60 minutos, vuelve a su normalidad, pero puede ser recurrente. O sea, ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Así que, y también aumenta el cortisol, que es la hormona principal del estrés. Cuando aumenta la hormona del estrés, bajan otras hormonas. O sea, no es que aumenta el cortisol, aumenta la dopamina, no, aumenta uno, bajan lo otro. Y genera ese desequilibrio a nivel de los neurotransmisores. Y el exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, se produce indigestión, irritación, inflamación de la mucosa intestinal, lo que puede ocasionar úlceras, el síndrome de colon irritable y también aumenta la presión arterial. Todo eso ocurre dentro de nuestro cerebrito y afecta a todo el cuerpo. Cuando es un síndrome mixto, el sueño, va a haber problemas en el sueño. A veces va a conciliar el sueño, otras veces dificultad para conciliar, y si duerme va a tener un sueño muy inquieto, de levantarse, de hablar en sueño, de levantarse cada rato. O sea, el sueño va a estar alterado. Y allí también es cuando ocurren los ataques de pánico, que eso es real. Ocurre muchísimo los ataques de pánico, donde la persona siente que se está por morir. El ataque de pánico o la crisis de pánico es una sensación de muerte inminente. O sea, me estoy por morir. No sé si alguno de ustedes alguna vez experimentó esto. Una de esas crisis de que parece, yo ya siento que me estoy por morir y estoy convencida que me voy a morir y me llevan al hospital y pasó. ¿Por qué? No es porque te llevaron al hospital, sino porque esas crisis duran entre 10 y 15 minutos nada más y después pasa. Pero la persona lo siente que me estoy por morir. Está convencida que va a tener un infarto, le hacen todos los estudios y no hay nada a nivel físico. Y ¿qué ocurre en el cuerpo en el síndrome depresivo puro? Hay una disminución de esa activación. Acá aumentaba y acá ya disminuye. ¿Y qué implica la disminución del tono autonómico? Que disminuye el aporte de oxígeno al cerebro. Ya el cerebro no se oxigena bien, hay mareos, hay somnolencias, el ritmo cardíaco ya baja, la presión arterial, o sea, todo lo contrario que ocurría anteriormente. ¿Y qué ocurre a nivel cognitivo de los pensamientos? En un síndrome de ansiedad hay una percepción de peligro y amenaza. Todo lo ve peligroso. Vive así en un estado de que todo es peligroso, todo, no. Está en un estado y eso genera una hipervigilancia. Es como que está así, todo el tiempo pendiente, con los ojos grandes, cualquier ruidito, suena el teléfono, seguro que me van a avisar algo. ¿Verdad? Es un estado de hipervigilancia y de percepción de peligro y amenaza. Cuando se da en forma mixta hay rumiación y obsesión. ¿Qué es rumiación? La rumiación viene del término de lo que hacen las vacas. Cuando mastican. Dentro de la psicología se habla de pensamientos rumiantes, donde la persona está dando vuelta, masticando sus propios pensamientos. Y se vuelven obsesivos. Pensamientos obsesivos de que no puedo, no voy a poder, no puedo. Y la preocupación aumenta. Hay una baja autoconfianza, yo no voy a poder, luego no. Hay autocriticismo, todo luego yo hago mal, no me sale luego rico. Todo lo demás te dicen que rica estaba la comida. Sí, pero le faltó tal cosa, no era rico, no. Todo se critica a sí mismo. Hay indecisión, sí, no. Y baja la concentración. Y a nivel netamente depresivo, hay una percepción de pérdida
Ya perdí todo, ¿qué más voy a perder? Y entran en la visión de túnel, así como entraba en la vista, teníamos la visión de túnel, en lo emocional también la persona entra en una visión de túnel. ¿Qué es un túnel? ¿Tú pasó alguna vez por un túnel? Hace poco a mí me tocó pasar por un túnel de varios kilómetros, donde hay cemento, arriba, no ves nada. Allá lo último una lucecita, pero cuando es lejos ni siquiera esa luz no ves. Entonces uno entra en esa visión de túnel donde no ve la salida. Y allí es donde ocurren los pensamientos o los actos suicidas. No es que la persona, es que ya no ve otra alternativa. Ya es como que ya perdí todo, esto nomás es lo que ya está por delante, no hay otra cosa. ¿Cómo prevenir la depresión? Qué bueno sería si se podría trabajar con lo que es prevención. Pero si usted ve o conoce a alguien que atravesó una situación difícil, entonces puede trabajar en prevenir para no llegar a tener esa depresión. ¿Cómo podemos prevenir? Busque suficiente apoyo social. La depresión es menos frecuente en los grupos donde hay amistades, donde tengo un amigo con quien hablar, en las familias que tienen buen contacto, buen relacionamiento. ¿Por qué? Porque ese apoyo social, esa vida social ayuda muchísimo para prevenir la depresión. Es importante estar rodeado de buenos amigos. Y ahí la iglesia como tal cumple una función muy importante. El dar un abrazo aumenta las oxitocinas, o sea, las hormonas de placer. Un buen abrazo hace a que eso aumente, se eleven, que mejore un poquito el estado de ánimo. Otra de las cosas es mantener una vida activa. Es sorprendente cómo el estado de ánimo debilitado puede cambiar rápidamente cuando usted participa en alguna actividad. El salir a caminar, el tener alguna actividad, te invitan, bueno, vamos a tal cosa, vamos. A lo mejor no tengo muchas ganas, estoy cansada, pero vamos. Mantener una vida activa. Ocúpese de tareas que le traigan satisfacción y sean productivas y edificantes. Por ejemplo, arreglar su casa, hacer una llamada telefónica a alguien con quien hace rato no habla, practicar algún deporte. Todo esto hace a que la fatiga física va a aumentar, pero el estado de ánimo, también va a aumentar. Uno se va a cansar físicamente, pero el ánimo va a estar mucho mejor. Piense correctamente. Para la gente, se centra o en el lado sombrío o en el lado bueno. Y nuestra tendencia natural es de enfocarnos más en lo negativo. Entonces, el pensamiento es un hábito como cualquier otro y debe ser cultivado para evitar el análisis negativo a las situaciones de la vida. O sea, tenemos que desarrollar el hábito de pensar correctamente, de pensar en forma más positiva. No digo un positivista falso, pero de generar ese hábito de pensar cosas buenas, de pensar en forma positiva, en pensar en que, bueno, hoy no me fue bien, pero mañana va a ser un nuevo día. Desarrollar ese hábito de pensar correctamente. Y mire el pasado con prudencia. El pasado puede ser una fuente de depresión o de bienestar emocional. En lugar de pensar netamente en todo lo malo, bueno, fue malo, pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué lección práctica puedo sacar de esto? Y ver también las cosas buenas que pasaron en el pasado. No todo fue negativo. Ver también las cosas buenas. Y si hay traumas del pasado, buscar ayuda profesional para solucionar esos traumas. Solo no se solucionan. Son muy pocas las personas que de una manera en intimidad con Dios pudieron resolver. Pero si hay traumas del pasado, es muy importante solucionarlo, ver la manera de aprender a lidiar y a sobreponerse a esas situaciones.
Ahora, no puedo dejar de pasar por alto, de mencionar que hay personas que sufren de depresión por pecados no confesados. Hace un tiempo atrás, un pastor me llamó pidiéndome el número o una recomendación de un psiquiatra. Un pastor me pidió. Y me comentaba que era para una persona de su iglesia que había estado en adulterio y nunca confesó, y esa situación le llevó a un cuadro depresivo. Pero ya estaba en tal punto que ya no era suficiente con oración. Necesitaba ya otro tipo de ayuda. Para los que somos cristianos, cuando hay pecados que no se confesaron, pueden ser una causa de depresión. ¿Cómo vencer la depresión? El tratamiento para vencer la depresión tiene que ser completa. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos, todos los tres en uno, espíritu, alma y cuerpo. Aunque algunos dicen, bueno, que el alma y el espíritu es una, no importa, vamos a mantenernos así. Pero el tratamiento tiene que ser integral en todos los aspectos para que tenga buenos resultados. Si bien acá dice productos farmacéuticos primero, no quiere decir que esto está en orden. Son las cosas que tenemos que hacer. No me tomen a que yo primerito ya le mando a que se mediquen, ¿verdad? Pero son cosas que sí se necesitan. Siempre el acudir a Dios, el tener el apoyo de una familia, hace a que la persona pueda salir de la depresión. Los productos farmacéuticos, sí es necesario. Hay momentos en que con solo psicoterapia, entre paréntesis, la psicoterapia es lo que hacemos los psicólogos en consultorio. Hay momentos en que solo psicoterapia no es suficiente, donde solo oración no es, ayuda, todo ayuda, pero la persona necesita una medicación para regular esos niveles de neurotransmisores en el cerebro. Entonces hay que acudir y el especialista para medicar es el psiquiatra. Hay mucha estigma, o sea, se ve mal el hecho de que, se fue al psiquiatra, se fue al psicólogo, cuando debería ser lo más normal, así como si nos rompemos una pierna y vamos ya al traumatólogo, bueno, pero ir al psiquiatra es como mal visto, pero la persona que tiene que medicar en caso que se necesite es el psiquiatra. También es importante tener una rutina diaria. Elaborar un programa de actividades. ¿Por qué? El que está deprimido no tiene ganas de hacer nada, no tiene fuerza. Entonces, la familia es donde tiene que hacer esa contención y ese apoyo. De elaborarle un plan, una rutina diaria. Una rutina en el horario de a qué hora levantarse, a qué hora de desayunar, bueno, salir a hacer una caminata, de hacer esto. O sea, tener una rutina en el cual seguir se hace mucho más fácil. Porque el que está deprimido, tomar esa decisión, como vieron que hablamos de la indecisión, entonces cuesta hacer eso. Entonces la familia es la que tiene que ayudar. Entre esas actividades hay que elegir actividades divertidas, actividades con componente social. El quedarse aislado no, yo acá no me voy a hacer esto, no ayuda para nada. Hay que buscar esa ayuda. Si podemos hacer los que van al colegio, a la facultad, si puedo hacer una tarea grupal, bueno, hago grupal. ¿Por qué? Porque el deprimido va a preferir hacerlo solo y eso no va a ayudar. Entonces, buscar actividades con un componente social. No interrumpir el trabajo. Si la persona está trabajando y puede todavía ir al trabajo, lo recomendable es no interrumpir su trabajo, que siga yendo en la medida en que puede, en la medida que el cuerpo le permita, que siga manteniendo el trabajo. Incluir actividad física, caminar 30 minutos por día hace algo maravilloso en el cerebro. Incluir algún tipo de ejercicio, alguna actividad física todos los días, aunque sea un ratito, ya sea a la mañana temprano, a la noche, pero incluir ejercicio físico. La forma de pensar. Los que sufren de depresión tienen
esa tendencia a tener metas y expectativas poco realistas. Entonces, hay que cambiar un poquito esa forma de pensar. También el que está deprimido siempre detecta las fallas. Hablábamos del autocriticismo, netamente ve las fallas y no ve las cosas buenas, porque no todo está mal. Aún el que está deprimido algo bueno puede hacer, pero se enfoca en lo malo, en lo negativo. Y también tiene esa tendencia a compararse con los demás. Y no, pero fulano, luego yo no puedo hacer esto, pero ella va a poder. Entonces, esa forma de pensar hay que ir cambiando. Dentro de la psicoterapia se trabaja justamente con los pensamientos, de ir cambiando esa forma de pensar. El apoyo familiar es fundamental para salir del cuadro depresivo. Un tratamiento profesional, si no tiene el apoyo de la familia, se hace mucho más pesado, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque se necesita esa contención, esa ayuda, ya sea del cónyuge, de los hijos, de los padres, de quien sea, de la persona que está más cercano. ¿Y cómo hacerlo? Escuchándole. El que está deprimido por ahí quiere hablar nomás y escucharle sin juzgar, sin decirle, ya otra vez vos, otra vez con lo mismo. Escucharle sin hacer comentarios en cuanto a lo que están comentando. Ayudar a la familia a mantenerse ocupada, de hacer algo, alguna actividad de familia, de salir, de ir al jardín botánico, de ir a hacer una caminata, una actividad recreativa en familia, puede ser de mucha ayuda. Y la familia también necesita vigilar al paciente, de que se alimente en forma correcta. ¿Por qué? Porque la alimentación es fundamental en estos cuadros. Alimentarse correctamente y evitar al máximo beber alcohol, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso y lo que necesitamos es levantar un poquito el sistema nervioso. Algunos dicen, voy a tomar alcohol para estar más alegre. Hace efecto contrario, no es así. También el que está deprimido puede hacer algo por los demás, involucrarse en alguna actividad que ayude a otros. Hay de repente un adulto mayor que necesita una compañía, hay un niño que necesita que se le cuide, hay alguna actividad en algún club social. Vaya, involúcrese, anime a la persona a que haga algo por los demás. Para eso ayuda muchísimo a no estar centrado netamente en sí, sino a salir un poquito de su burbuja de depresión. También mirar hacia el futuro con esperanza. Evitar eso, veíamos lo que significa la desesperanza, pero evitar un poquito todo ese de mirar todo en forma expectativa de que va a ser todo negativo, el cambio no se va a dar, sino mirar un poquito hacia el futuro con esperanza. Puede ser que haya algo diferente, puede ser, mañana va a ser un nuevo día, algo nuevo puede haber. Asumir el control de los acontecimientos futuros, o sea, empezar a tomar las riendas de su vida. Bueno, yo mañana puedo hacer esto, yo pasado mañana puedo hacer esto, el próximo mes puedo hacer esto. Empezar a asumir el control de los acontecimientos futuros. No a tener el control de las cosas, sino de mi actividad y de lo que yo puedo hacer. Y por sobre todo, la terapia divina. Yo les puedo asegurar que he visto en consultorio que las personas que tienen fe salen mucho más rápido de un cuadro depresivo que aquella persona que de entrada ya te dice no me interesan las cosas de Dios o soy agnóstica. Tengo pacientes concretamente, personas que de entrada me dijeron no, soy agnóstica, no me interesa. Entonces, por supuesto, en consultorio yo respeto, pero las personas que tienen fe salen mucho más rápido a flote. Es como que, no es como, esa fe en Dios ayuda a salir adelante. Es como que uno tiene esperanzas de salir adelante. Si a menudo la persona se aísla, hay que cambiar ese hábito. Si se encierra mucho en su angustia, cambiar de actitud, cambiar esa perspectiva hacia futuro. Y no culpe al pasado.
Los eventos del pasado son muy importantes para explicar la actividad psíquica, o sea, qué ocurre en el cerebro de la persona, pero no tienen que ser determinantes en la salud mental. Hay que aceptar el pasado, pasado es pasado, no se puede hacer nada al respecto, pero en el presente se puede tomar decisiones para que el futuro sea diferente. Evitar esa pasividad de decir, no, y yo no tuve la oportunidad, yo no pude, mi familia no me pudo dar y todo, y me quedo ahí. No, mirar el pasado como, ok, este es mi pasado, esta es mi realidad. No vamos a negar, esto me pasó, pero eso no te tiene que limitar a ver de que hay otra forma de ver. Y ese pase del pasado al futuro es el área donde solamente Dios puede ayudar. Porque hay un área del ser humano donde la ciencia ni la medicina puede llegar, y es el espíritu. Ese es el área que solamente Dios puede llegar. Por supuesto que hay otras causas que generan depresión. Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades y esa enfermedad como efecto secundario tiene depresión, o hay ciertos fármacos, una persona que toma un medicamento, de repente el efecto adverso de ese medicamento puede generar depresión. Puede ser el consumo de sustancias, si una persona está consumiendo sustancias puede también generar depresión. O sea, a un pantallazo gigante, saber de que hay posibilidad, de que hay esperanza, de que se puede salir adelante. 5 minutitos más voy a agarrar y quiero contar mi testimonio porque es la primera vez que lo voy a hacer público. A los 8 años falleció mi papá en forma drástica. Quedó mamá, viuda, y tengo 2 hermanos mayores, pero éramos todos chicos, 8, 9 y 12 años. Crecimos la adolescencia difícil, mis hermanos, había muchas peleas, cosas que ocurren entre los hermanos, pero fueron dándose situaciones muy difíciles a lo largo de nuestra infancia. A eso se sumó que yo tenía 13 años cuando mi mamá se tenía que operar y yo estaba con ella sola en el sanatorio, parada y frente al quirófano, no teníamos a nadie. 2 años más tarde a mamá le diagnostican de cáncer y 40 años atrás hablar de cáncer era sinónimo de muerte. Fueron dándose muchas situaciones difíciles. Sumado a la genética de parte de mi papá era una persona que sufría muchísimo con la depresión. Eso lo supe muchos años después cuando encontré, como dije, él falleció muy joven, pero muchos años después encontré un diario donde él escribía. Lloré amargamente porque era terrible la depresión, había sido como él padecía, entonces tenía una carga genética muy fuerte. Sumado a eso, desde los 16 años comencé a sufrir de muchos dolores. Eran dolores en todo el cuerpo y principalmente de madrugada. O sea, despertarme de madrugada, no poderme mover de dolor, acostarme en el piso. Pasé 20 años sin ningún diagnóstico. En donde me iba un médico y me decía, no tenés nada. No, ya me hacían sentir de que me estoy chiflando. Fueron sumando 30 años pasé con depresión. Esos 30 años me casé. Mi esposo supo, jamás identificó de que yo estaba deprimida. Tuve 2 embarazos prematuros, todo lo que implicó salir del sanatorio sin mis bebés que quedaron en incubadora. Era llorar día y noche. Era vivir día a día con ese cuadro, esa angustia. Hasta que llegué a lo que hablábamos de la visión de túnel, a una situación límite donde ya no había salida, donde ya no veía ni a un lado. Yo cristiana, sí, en rol pastoral, sí, maestra de adolescente, activa en la iglesia, sí. Muchas veces me pregunté, ¿algún pecado oculto? Algo, porque hasta un pastor me dijo, estás en pecado, por eso tenés las crisis de pánico. Y era examinarme, bueno, Dios, ¿qué pasa? Era pedirle día a día la ayuda a Dios. Llegó un momento en que le dije a Fabián, a mi esposo, o me buscas ayuda o va a ser tarde. Allí comenzó el tratamiento
conmigo, consultar con psiquiatra, tratamiento con medicamento a lo largo de 1 año, casi 2 años con medicamento. Sí, la visión se te cambia, uno siente esa diferencia en el cerebro, los todo perfecto. Pero como era una depresión de 30 años, lo mío ya era un trastorno depresivo que ya no se curaba con los medicamentos. O sea, era aprender a vivir con la depresión. Era aprender a lidiarlo, a hacerlo más normal el día a día. Eso es lo que dicen los libros. Este es nuestro manual de psicología, el que se usa para los diagnósticos. Y los libros dicen de que ese tipo de depresión uno no se cura. Llegó en el año 14 de mayo del 2010. Nosotros en el año febrero 2010 llegamos a esta iglesia, Caris Ágape, pero estábamos allá en Pariri. Y nadie sabía de mi situación. Ni siquiera mis hijos sabían prácticamente. Los que me rodeaban no sabían. Yo ya había completado todo el tratamiento con fármacos, pero era un sábado y le dije a Dios, yo no puedo seguir así. Estoy bien, pero esa angustia, en lo más profundo está ahí. Y le dije a Dios, yo así no puedo seguir viviendo. Yo necesito un milagro. Y ya estaba terminando el culto cuando el pastor Javier lanza una palabra y dice, veo a una mujer que tiene un casco y ese casco es de depresión y hoy Dios te hace libre. Literalmente les puedo decir que sentí una mano que entró acá en mi cabeza hasta acá adentro y arrancó algo de lo más profundo. Terminó el culto, me acerqué al pastor y le dije, yo no sé, pastor, si usted vio para quién era ese mensaje o esa palabra, pero yo lo tomé para mí. Y me decía el pastor que no, solamente vio que era una mujer. Y me dijo, el casco tenía un visor de acero. Me dice, si era para vos, tu visión va a cambiar. Lo que ves, la forma de ver va a cambiar. Dicho y hecho, nunca más una depresión. No quiere decir que no hay momentos en que estoy triste, sí. Pasamos por después de eso y como siempre digo, Dios supo el momento. Porque si no, yo no iba a estar hoy contando la historia. Pasamos por imputación en la familia, no una vez, 2 veces, situaciones muy difíciles, pero nunca más una depresión. Por eso yo siempre digo, una cosa es lo que dicen los libros, pero por encima está la palabra de Dios que tiene la última palabra. Que Dios les bendiga.